Periodista de Noticias 1 pide revisar cámaras para comprobar que no agredió a Uribe. La periodista, el pasado 7 de agosto, grabó a Uribe y otros miembros del Centro Democrático mientras celebraban el polémico discurso de Macías en la posesión presidencial. El Centro Democrático denunció este miércoles que Paola Rojas, periodista de Noticias 1, de manera subrepticia e irrespetuosa, intentó grabar una conversación entre el expresidente Álvaro Uribe y la senadora Angélica Lozano. El hecho generó el rechazo de la comunicadora, quien, en redes sociales, dijo que el senador sabía que lo estaba grabando y que, en el momento, no le pidió que lo dejara de hacer. Estaba grabando a la senadora Angélica Lozano, pero era una nota de voz, porque era para tener datos. Ella lo sabía porque estábamos en una conversación informal. Él, Uribe, llega y le hace un reclamo por algo que había comentado al senador. Yo continúo con mi celular, yo me volteo, él me mira todo el tiempo y no me dijo nada. Él termina de hablar y se hace a un lado con el senador Macías, Ernesto. Yo continué hablando con Angélica Lozano, dijo. Añadió que 2 minutos después, Lozano se fue al baño. En ese momento, Uribe se le acercó para pedirle, respetuosamente, que por favor no publicara la grabación porque era una conversación privada. Rojas añadió que el comunicado del Centro Democrático está lleno de imprecisiones porque ella no estaba acompañada y porque le pidieron no grabar solo después de la conversación. ¿Se imaginan el problema que se hubiera armado si yo hubiera agredido a alguien? La periodista pidió revisar las cámaras de seguridad para que el Centro Democrático explique en qué momento hubo una agresión de parte de ella. Ellos sienten que soy yo los que los persigo, dijo. El comunicado del partido generó molestias entre Cecilia Orozco, directora de Noticias 1, quien calificó el hecho como tergiversación y abuso de poder. Mientras tanto, Angélica Lozano, en un video publicado en Twitter, desmintió la versión que entregó el Centro Democrático. Noticias 1 rechaza acusaciones del Centro Democrático contra una de sus periodistas. El 31 de octubre, en medio de una sesión en la Comisión Primera del Senado de la República, se presentó un supuesto altercado entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la periodista de Noticias 1 Paola Rojas. El hecho se produjo después de que el senador Uribe saliera del recinto y entablara una conversación con la congresista del Partido Verde Angélica Lozano, según el comunicado emitido por el Partido Centro Democrático. La periodista Paola Rojas se acercó y de forma irrespetuosa, sacó su celular y comenzó a grabar el diálogo entre ambos congresistas. Esta versión fue desmentida por la misma senadora Lozano, que cuando fue consultada aseguró que ya se encontraba hablando con la periodista de Noticias 1 y que fue Uribe quien interrumpió y se agregó a la grabación ya iniciada. Sin embargo, la bancada uribista aseguró que el expresidente Uribe, con todo el respeto, solicitó a la periodista no grabarle de forma clandestina sus conversaciones.
Sin embargo, Paola Rojas explicó exactamente la misma versión que dio minutos después la senadora Lozano, que la entrevista era para la senadora del Partido Verde y que luego llegó Uribe, y además aseguró que durante la conversación entre los tres en ningún momento el expresidente le pidió que dejara de grabar. Aunque cabe aclarar que minutos después de acabada su conversación, se me acercó Uribe a decirme que no le gustaba que lo grabara. Pero durante la conversación jamás me pidió que me retirara, indicó Rojas. En el comunicado emitido por el Centro Democrático, además aseguran que la comunicadora y un supuesto acompañante agredieron un integrante de la Policía Nacional que hace parte del esquema de seguridad de Uribe. Paola Rojas aseguró a través de sus redes sociales, que no se encontraba con ninguna compañía como lo asegura el Centro Democrático, además dijo que ni siquiera estaba con su camarógrafo. Además, aseguró que no agredió a nadie, simplemente que respondía a los reclamos irrespetuosos de los acompañantes del senador Uribe, aseguró Rojas en Twitter. El hecho fue conocido por varios medios que se encontraban en el lugar y por la misma directora de Noticias 1, Cecilia Orozco, quien apoyó y creyó en la versión de su periodista y a través de redes sociales rechazó el comunicado sesgado y falaz del Centro Democrático sobre un incidente ocurrido hoy entre su jefe, expresidente Uribe, y la periodista que dejó en evidencia su doble discurso el 7 de agosto. Grupos machistas con poder no nos amedrentarán, aseguró la directora, en Twitter. En otro trino, Orozco señaló que no se dejarán intimidar de los señalamientos del Partido Centro Democrático y negó que fuera cierta la denuncia. Ante arremetida del senador Uribe contra una de nuestras periodistas y ante su versión falaz de un incidente que su descontrol emocional produjo, Noticias 1 aclara que no admite esa versión y que continuará informando serena, objetiva y libremente sobre la política del país, indicó. Cabe recordar que la misma periodista que fue acusada de grabar sin permiso dicha conversación y fue la misma que el pasado 7 de agosto, después de que finalizó la posesión de Iván Duque, grabó en su celular la conversación en que varios senadores del Centro Democrático celebraban el, catalogado por muchos penoso, discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías, y se burlaban de sus opositores. Tras el hecho, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, expresó que en esos casos prevalece el interés público sobre los involucrados y sus acciones, y respaldó a la periodista Rojas. Estas declaraciones, en las que se le acusa de actos ilegales que no se cometieron, son estigmatizantes y pueden poner en riesgo el trabajo y la integridad de la periodista ya que pueden ser leídas como una instigación para agredir a la prensa, indicó la organización. Tirón de orejas de Uribe a su bancada. Pide puntualidad y permanencia. El expresidente hizo un llamado al orden a los congresistas del Centro Democrático. En un hecho inusual, el senador y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, les hizo un duro llamado de atención a sus congresistas para que no abandonen sus responsabilidades en el Capitolio. En su cuenta de Twitter el expresidente escribió: se requiere puntualidad y permanencia en el Congreso de los senadores y representantes del Centro Democrático. Pese a que la bancada del Centro Democrático se ha caracterizado por ser una de las más juiciosas en su asistencia al Congreso, parece ser que algunos no han mantenido ese ritmo.
Durante los 4 años del Congreso pasado, los senadores y representantes de ese partido se caracterizaron por ser de los pocos que se quedaban hasta el final de las sesiones, a diferencia de algunos legisladores de otras colectividades. Sin embargo, al menos por el mensaje de Uribe, el jefe máximo de esa bancada parece estar viendo que algunos no estarían estando a la altura de este compromiso. En la cuenta de Twitter del exmandatario, varios seguidores del Centro Democrático apoyaron el llamado al orden de Uribe,